Bien, vamos a seguir llamando lista. Que ingresen los compañeros y sus compañeras para que podamos terminar. Licenciado, buenas noches. ¿Me pueden tomar en cuenta? Ha pasado mi nombre. ¿Qué pasa, Nora? ¿Quién me está Por hablando? favor. ¿Qué pasa, Nora? Nora. Hace rato, Sí, por favor. hace rato hemos llamado. Mira, aquí está. Yo, ¿qué pasa, Nora? Gracias, licenciado. Muy bien. Condori Herrera más, por favor. Condor y Herrera Fabio. Sí. También hemos llamado hace rato. Ya, ¿quién más antes Gracias, de...? Lic. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Se quedó justamente en mí, que es Marilyn Adriana Poma. Sí, vamos a continuar. Están ingresando. Y termino de añadirles y continuamos. Ya, creo que son todos. A ver, Marilyn Adriana Poma, ¿no? Sí, Bien. Dina Quispe, Presente, Lisa. Buenas noches. buenas noches, Dina. Amparo Roxana Quispe, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Vivian Yoseli Siguairo, Buenas noches, licenciado presente. bien. ¿Dónde está? Lucero Chantel Sorzano Pavón. Bonnie Melissa Tito y Agüita. Josué Emanuel Tola Quispe. Josué Tola. Bien, Josué, te estoy anotando. Mandaste tu mensaje al chat. Minerva Goretti Vallejos. Presente, Licen, buenas noches. Bueno, Minerva. Guido Romario Vargas. Presente, licenciado, buenas noches. Bien. Natalia Máxima Velasco. Presente, Lic. Lisette Andrea Yanaguaya. Presente, licenciado. Bien. Ronald Alejandro Soto Quelali. Presente, licenciado. Bien. Bueno, entonces ya hemos registrado a todos. Así que vamos a continuar explicando. ¿Quién me está mandando este mensaje? ¿Puedes escribir al chat para que podamos registrar? Se escucha entrecortado. Antes que lo cerremos, la planilla de asistencia. Álvarez, Tarqui, Gladys. Álvarez, Tarqui, Gladys. A ver, Álvarez, ¿dónde está? Sí, ya lo registré. ¿Dónde está? Tito Yagüita estaba en la primera clase, tiene problemas con internet. Tito Yagüita, Melissa. A ver, voy a ver.
Quito y agüita. Y finalmente está Calcina Velasco. Daniel. Calcina Velasco, Daniel, ¿dónde estás? Bien. Bueno, entonces ya hemos atendido todas las consultas que me han hecho aquí al chat. Lo voy a cerrar. Vamos a continuar explicando. Ya, mientras va cargando la página. Ya, habíamos hecho referencia a que se tiene que incorporar información sobre la normativa legal referida a proyectos de inversión pública. Después de esto, ya tenemos que ver lo que es la identificación de criterios. Es decir, en lo que son proyectos de inversión pública, los instrumentos de gestión que emplea la institución auditada tienen que tener criterios de medición, criterios para evaluar el funcionamiento, la operatividad del proyecto de inversión pública. Esa información se tiene que colocar en el memorando de planificación de auditoría. ¿Por qué razón? Porque se tiene que considerar esa proyección que se ha hecho, o la forma, la metodología que han utilizado para poder medir, para poder hacer seguimiento al funcionamiento del proyecto, ¿no? También se tiene que colocar algo que me olvidaba. El auditor puede construir criterios para poder medir, evaluar proyectos. Puede ser una formulación, pero esa formulación tiene que ser puesta a consideración de las áreas auditadas. Es decir, que si has hecho, por ejemplo, tú una fórmula para poder ver que de esa fórmula puedas poder establecer resultados para ver grado de eficacia, eficiencia, economía, el área auditada te tiene que estar consciente y darte el consentimiento de que esa fórmula es correcta. Porque si no te da ese consentimiento, entonces posiblemente no estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo, entonces vas a sacar tu resultado. Por decir, te vas a decir, no, es ineficaz, ineficiente, entonces no van a querer aceptar. Van a decir, no, no estamos de acuerdo con ese criterio. Necesariamente antes de querer ejecutar la actividad con esos parámetros, tendrías que lograr conciliar con la entidad que está haciendo objeto de auditoría, ¿no? Se tiene que hacer referencia también a lo que es la información financiera y no financiera. Es decir, ¿qué pueden dar los estados financieros? Te pueden decir, aquí está el detalle del proyecto, se está registrado en esta cuenta contable. Puedes tener información sobre sus modificaciones de sus contratos. Pero hay falta, no es todo, porque hay información no financiera. Es una información estrictamente administrativa. Tiene que ver con el movimiento, con el monitoreo que se hace al proyecto. Puede darse la figura de que pueda obtener información de cantidades que no específicamente van a corresponder a importes monetarios. Esa información se tiene que hacer referencia en el memorándum de planificación. Ya después de todo ese contenido, recién colocas el objetivo de la auditoría del proyecto de inversión pública. ¿Qué quieres auditar? ¿Quieres auditar cumplimiento? ¿Quieres auditar
eficacia, eficiencia, economía. Quieres auditar al ente gestor del proyecto. Entonces, en esta parte donde dice objetivo, objeto, alcance y metodología se tiene que definir. Respecto a la auditoría que vas a hacer, tienes que establecer cuál es el objeto a auditar. Van a ser todas las actividades que conforman, por ejemplo, el proyecto de inversión pública, evidentemente. En el alcance tienes que definir, identificar la unidad organizacional o las unidades organizacionales que apoyan, más que todo, por el grado de cobertura del desarrollo de la actividad de auditoría. La normativa que vas a emplear para esta auditoría. La metodología que se tiene que emplear. Tienes que hacer referencia, ¿no?, a los programas de trabajo. Esos programas de trabajo que has elaborado, tienes que en sí adjuntar al memorándum de planificación, ¿no? Entonces, es importante hacer referencia a esto, porque cuando ya formulas el memorándum de planificación con todos sus datos, entonces ya tienes para poder hacer la ejecución de la auditoría. Pero si te falta alguno de estos datos, entonces está incompleto aún, ¿no? Y no debería darse lugar a la ejecución si falta alguno de estos puntos. Pero bueno, tampoco es un contenido que no se puede modificar. El documento que corresponde al memorándum se puede cambiar, se puede ajustar durante el curso del trabajo, ¿no? Entonces se puede hacer. Bien, a ver, vamos entonces a ver. Perdón, licenciado. Adelante. En este caso estaba diciendo que se puede cambiar. Sí. O sea, se puede formular un presupuesto ya dejado o no, licenciado. A ver, esa No parte, sé si me hago entender. a ver, aclararemos esa parte del presupuesto que haces referencia. El proyecto de inversión pública tiene un presupuesto, así como lo acabas de decir, hay un presupuesto. Ese presupuesto engloba las etapas de preinversión, inversión y lo que es la etapa de operación. Entonces, ese presupuesto ya está definido y evidentemente en cada etapa se puede ir modificando, ajustando, ¿no? Se puede ir cambiando. Tanto puede disminuir como puede incrementarse. Pero hay un tope. Hay un tope, ¿por qué razón? Porque este proyecto ha sido inscrito en lo que es el SISIN Web, que es un sistema informático que es administrado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde se ha registrado oficialmente con un monto como techo, del cual no se puede sobrepasar. Entonces, esto, ¿por qué razón? Porque puede ser que un proyecto dure 2 años, 3 años. A ver, les hago la pregunta. ¿En qué tiempo han hecho, por ejemplo, ese proyecto que está actualmente funcionando en el estadio? ¿En cuánto tiempo han hecho los que han elaborado? No lo han hecho en menos de un año. Entonces, el presupuesto tiene que ser plurianual. O sea, quiere decir plurianual, quiere decir que va a ser mayor a un año. En el sistema de gestión pública, los presupuestos se inscriben por año, ¿no? Entonces, si ese presupuesto se tenía por lo menos para 3 años o 4 años,
Entonces, en el sistema de gestión pública, seguramente lo que se va a ejecutar en el año se inscribirá. Pero, al margen de eso, hay un presupuesto plurianual para ese proyecto. O sea, es decir, desde el inicio, es decir, desde el año 2021 hasta el año 2024 es el tiempo que posiblemente dure ese proyecto. Entonces, hasta ese año se tiene que tener registrado y proyectar un presupuesto. En el memorándum de planificación de auditoría se coloca esos datos, ese presupuesto inicial, ese modificado, toda vez de que este examen, ¿no? Es una actividad posterior a la ejecución de las labores del proyecto. O sea, no se hace paralelamente. Por lo tanto, ya va a estar materializado el hecho, o ya va a estar definido y concretado. Si la arruinaron, afectaron, dañaron a la economía, entonces tendrán nomás que responder, porque la auditoría es ex post. Por lo tanto, sus resultados van a salir, o sea, como tienen que salir, o sea, no se va a poder modificar. Decir, no, es que el presupuesto no estaba bien proyectado, hemos tenido que utilizar de otra fuente, lo vamos a cambiar. No, ya no hay eso, porque ya es pues una operación cerrada, ¿no? Entonces, en la planificación se define eso. Y claro, tenemos que nosotros tomar en cuenta de que a qué etapa estamos haciendo la auditoría. Si se fijan en su pantalla, por ejemplo, vemos los subsistemas del SPIE. O sea, SPIE es una abreviación que se le da al Sistema de Planificación Integral del Estado. Ya este sistema lo constituye como subsistema al de inversión pública y financiamiento externo, que es la parte de los recursos, o sea, es decir, con qué dinero se va a dar lugar al proyecto. El subsistema de planificación que tiene que ver con los planes a corto, mediano y largo plazo. Y también hay un subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes, es decir, hay una etapa donde se monitorea cómo se lleva adelante, por ejemplo, la ejecución de los planes. Entonces, tenemos que nosotros tener claro dónde estamos apuntando y cuál es en sí el eje central de nuestra auditoría. ¿Por qué hacemos una desagregación de esta parte? Porque si bien lo hemos puesto en el memorándum de planificación como parte de la normativa aplicable a la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, hay que aclarar específicamente en esa parte, decir concerniente al subsistema de inversión pública y financiamiento externo, concerniente al subsistema de planificación. Entonces ya estamos diciendo cuáles son los contenidos que estamos empleando en la auditoría. Por eso es que se está haciendo desarrollar de esta forma. Entonces acá, en el subsistema de inversión pública y financiamiento externo, así como otro subsistema, se hace referencia específicamente a la inversión pública. Y la inversión pública tiene que tomar en cuenta los principios, las normativas y los instrumentos metodológicos que se utilizan para poder hacer la labor de ejecución del subsistema, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar de lo que es el subsistema de planificación, porque al final de cuentas nos vamos a ir a ver proyectos de inversión pública. Entonces, la articulación que se da también se tiene que tomar en cuenta en la planificación. O sea, es decir, el sistema de planificación integral del Estado, tiene un subsistema de inversión pública y financiamiento externo, tiene vinculación con el sistema de presupuestos, como hace unos minutos su compañero preguntó, y tiene relación con el sistema de tesorería y crédito público, porque a veces hay proyectos financiados por FINPRO, son contratos SAMO, del Banco Central de Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo, el Tesoro General de la Nación, que son, por ejemplo, financiadores internos. Entonces, se puede dar, pues decía alguien en los medios de comunicación, decía, las empresas públicas deben, no sé, al Banco Central de Bolivia, no sé cuántos millones deben, decía, porque se han financiado con proyectos, con dinero del Banco Central de Bolivia.
¿no? Es decir, esas plantas industrializadoras que se han hecho, esas plantas de transformación de grano, por ejemplo, esas plantas de procesamiento de frutas que se han hecho, que están, digamos, en las tiendas de mapa, como jugos de frutas, como entonces, todos esos, por ejemplo, puede ser que se hayan hecho con financiamiento. ¿Qué tiene que hacer la población? Es decir, tiene que entender de que hay una planificación en el fondo. Y esos proyectos están respondiendo a esa planificación. Evidentemente, puede tropezar algún proyecto con que no esté funcionando a cabalidad, ¿no? Es decir, a ver, esa planta procesadora de frutas que debía darme, por ejemplo, los diferentes jugos de frutas, así como vende la empresa del Valle, como hay esas marcas también, digamos, eh, no sé si es la marca frutal, no, estoy hablando de memoria, pero bueno, cada uno de esos proyectos responde a una planificación. Y la ejecución, así como lo que es la operación que ya está funcionando, todo eso, responde también pues a requerimientos de la población. Si la población no consume esos jugos, entonces tampoco ameritaría que se esté sobreestocando en los almacenes. La población tendría que demandar el producto, tendría que consumir, cosa de que con esa demanda pues la empresa empieza a producir más, ¿no? Entonces, tiene cada uno su fin. Entonces, eso tiene que ver mucho con esta parte de lo que es el presupuesto que se proyecta, porque la producción y el funcionamiento de ese proyecto tiene que ver con recursos y también en esto de tesorería, donde se dispone pues los recursos, donde se recauda también, si es que hay ventas, se recauda. Y también, digamos, por el personal que trabaja, por la infraestructura que se emplea, puede ser que se disponga de recursos, ¿no? Entonces, en eso de lo que son los proyectos de inversión pública, tenemos que tomar en cuenta cómo es la justificación del proyecto, es decir, de dónde viene, cuál es la base normativa. Desde la Constitución Política del Estado tenemos la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo, que es el DOE, los planes, el POA, está el Plan Estratégico Institucional, está, por ejemplo, el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Entonces, hay un fundamento normativo que hace al proyecto. El auditor, cuando formula su memorándum de planificación, necesariamente tiene que insertar esa normativa, ¿no? Y tiene que tomar en cuenta de que son ese conjunto de disposiciones que hacen, por ejemplo, el proyecto de inversión pública. Entonces, a partir del año 2015, hasta la fecha, está vigente lo que es el reglamento básico de preinversión. El reglamento básico de preinversión, ¿no?, que ha sido aprobado por una resolución del Ministerio de Planificación, ¿no?, en su calidad de órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, ¿no? Entonces, ha emitido la normativa correspondiente, es decir, ha definido el lineamiento que debe seguir, ¿no?, todo aquel que quiere formular un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, ese lineamiento debe aplicarse, es decir, obligatoriamente para los diferentes proyectos de inversión pública. Entonces, en ese marco, lo que ha hecho el Ministerio de Planificación es clasificar por tipología de proyecto. O sea, por tipo de proyecto puede ser un proyecto de desarrollo empresarial productivo, puede ser un proyecto de apoyo al desarrollo productivo, un proyecto de desarrollo social, un proyecto de fortalecimiento institucional, un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, por el tipo de proyecto que se genere, ¿no?, entonces se tiene que
especificar y tiene que formular los estudios de diseño técnico de preinversión. Si hablamos, por ejemplo, de las tipologías de los proyectos, vamos a encontrar claramente una distinción. Por ejemplo, dice acá, proyecto de desarrollo empresarial productivo. ¿Cuál es la característica de este tipo de proyecto? Si partimos del estudio de diseño técnico, de preinversión, y la conceptualización que tiene que tener este tipo de proyectos, ¿qué dice? Son proyectos que buscan que en su momento determinado puedan generar excedentes económicos. O sea, es decir, si vas a producir algún servicio o algún bien mediante ese proyecto, entonces tendrías que buscar lucro. Además, en este tipo de proyectos se incluye lo que es la transformación de materia prima o insumos en productos terminados. Miren, ustedes que han elegido alguna institución, tendrían que ustedes tratar de verificar si en el plan que está en su página web está registrado su proyecto de inversión pública. Me tendrían que decir por lo menos hasta el miércoles si está o no está. En su plan operativo anual debería estar. De la institución, cual sea la institución que ustedes estén digamos, hayan elegido, sea empresa pública, entidad descentralizada, ministerio. Entonces, se puede ser un gobierno autónomo municipal también tiene, un gobierno departamental también. Entonces, sería bien de que me puedan informar si efectivamente ustedes tienen, digamos, datos de la entidad que han elegido, o sea, sobre el proyecto de inversión pública. El proyecto de inversión pública van a encontrar como construcción de infraestructura. Van a encontrar, por ejemplo, como construcción de carreteras. Van a encontrar como, por ejemplo, adquisición de maquinaria y su instalación. O sea, más que todo, esos son los más generales. Entonces, en el caso del primero, el proyecto de desarrollo empresarial productivo, tiene mucho que ver con la búsqueda de obtener ganancia, utilidad, ¿no? Puede ser de que ese proyecto también implique que se va a procesar materia prima y se va a obtener un producto terminado, pero puede ser esto en el marco de diferentes sectores. Puede ser hidrocarburos, puede ser lo que es salud, puede ser lo que es comunicaciones, etcétera, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, de lo que es un desarrollo, un proyecto de apoyo al desarrollo productivo, entonces su característica ya no va a ser generar lucro. O sea, además, no va a tener entre su característica el transformar materia prima, ¿no? Entonces, más que todo tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar las condiciones de vida de la actividad que realiza, por ejemplo, la actividad productiva que desarrolla en una región. Entonces, ese capital que se va a acumular, eso va a ir, por ejemplo, a apoyar para que se pueda generar esa actividad. No puede ser con la construcción de una infraestructura, puede ser con la implementación de un equipamiento, ¿no? Uy, capacitación. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los caminos, los puentes, los aeropuertos, las represas, las plantas hidroeléctricas, los centros de distribución agropecuaria, los sistemas de riego. O sea, son proyectos que te van a apoyar a que se mejore
la actividad productiva que se tiene. Bien, vamos a continuar. Se ha dado una pausa. ¿Dónde está? Estábamos explicando de los que son los estudios de diseño técnico de preinversión por tipo de proyecto. El proyecto de desarrollo empresarial productivo, tenemos el proyecto de apoyo al desarrollo productivo, tenemos el proyecto de desarrollo social. Cada uno de estos proyectos tiene una diferente finalidad, ¿no? Entonces, el contenido del diseño técnico también va a ser diferente. O sea, no le vas a pedir, a ver, en el caso, por ejemplo, de lo que es un proyecto de desarrollo social, no vas a incluir una proyección de lucro, porque su finalidad no es generar excedentes. Más al contrario, es buscar que se pueda satisfacer las necesidades de esa población que ha demandado el proyecto. Entonces, tendrías que incorporar datos referidos a ese tema, ¿no? Bien, entonces seguiremos. Entonces estamos... evidentemente, como este proyecto de apoyo al desarrollo productivo busca que se mejore la capacidad productiva, entonces va a recoger datos de la oferta y demanda que existe del producto en esa región. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve de que, a ver, amplíes una infraestructura para una planta, para una fábrica, pero que al final ya esté la demanda en este caso, existente, no esté, por ejemplo, mejor dicho, no esté como un elemento de insatisfacción. Porque si hay una demanda insatisfecha, necesariamente necesitas tal vez implementar una planta mayor para poder procesar más cantidad. En ese caso sí se puede justificar. Pero si no tienes si encuentras que la demanda se está cubriendo con lo que se tiene, entonces de nada te sirve proyectar y hacer crecer, ¿no? Entonces son esos elementos que hay que considerar en eso de lo que es un proyecto de inversión pública. Evidentemente, estos datos que están acá se proyectan en un informe, en un como denominado estudio de diseño técnico de inversión. Pero bueno, esperemos que la formulación de estos estudios sean pues los apropiados, que no sean pues simplemente buenos deseos o que simplemente sean, digamos, así, con contenido no fantasioso, porque a veces nos pasamos de exitistas y lo que hacemos es proyectar cosas que nunca van a pasar, ¿no? Entonces, esos casos, por ejemplo, hay que desechar. Se formulan, por ejemplo, proyectos para, o sea, en el caso de Quipus, se ha construido una planta de ensamblaje de computadoras. Evidentemente, la tecnología es un área donde la obsolescencia funcional está pues latente, se está pues persiguiendo, es decir, va de la mano del tiempo. Entonces, si no te adecuas a la última tecnología, tus productos pues no van a poder competir en el mercado, porque al final de cuentas nadie va a querer emplear algún equipo que no esté conforme a las exigencias que da el mercado. O sea, te exige el mercado, te exige, por ejemplo, las circunstancias actuales que tienes que entrar con cierta capacidad, entonces eso puede afectar bastante. Y en el estudio de diseño técnico se tiene que citar todos esos puntos. Porque si alguien ha señalado de que es viable, debería por lo menos incluir una capital de estrategia para que si es que en lo posterior pues, se genera algún tipo de modificación tecnológica, entonces se pueda nomás adecuar eso, ¿no?
Preguntas hasta acá, antes de retirarnos. ¿No hay preguntas? Licenciado, buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante, Gonzalo. Tengo entendido que el 3 de noviembre es nuestro examen. Quería preguntarle más que todo, ¿qué partes tendríamos que para repasar desde ahora al examen? 3 de ¿Cómo va a ser el noviembre, examen? 3 de noviembre es el examen. ¿Se ha confirmado? Sí, ¿no? Ah, bueno, en el PGC dice eso, dice. Ah, sí, en el PGC, exactamente, es el 3 de noviembre. Bien, a ver, adelantándome un poco, les voy a decir que es desde el tema de auditoría operativa. Auditoría operativa, está la auditoría a los sistemas de administración, está la auditoría especial, está el tema de auditoría interna y de este tema de auditoría de puestos de inversión pública. Son los 5 temas que van a ser objeto de evaluación. Entonces, quisiera que tomen en cuenta, asimismo se ha suscitado una modificación reciente en la normativa de auditoría especial. La Contraloría ha emitido la norma auditoría de cumplimiento que va a estar vigente a partir del 3 de enero del año 2022. ¿No? Entonces, a ver, les voy a pasar ese documento al grupo de WhatsApp para que puedan considerar en los conceptos que se tiene y la diferencia que marca respecto a la normativa que hasta la fecha está vigente, ¿no? Es decir, hasta que termine el año 2021 se va a terminar con la norma de auditoría especial que hemos aprendido. Pero a partir del año 2022 va a entrar en vigencia la norma de auditoría de cumplimiento. Entonces es menester nomás de que estemos adecuados a lo que se está ya programando, porque al final no van a utilizar ya al año, ¿no? Ahí está auditoría gubernamental. Gubernamental. He logrado aclarar tu duda, Gonzalo. Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, entonces tomen en cuenta esa salvedad de lo que es la norma de auditoría de cumplimiento. Léanlo. Es simplemente hecho un ajuste a la norma de auditoría especial, la que hemos expuesto. Entonces, ya le pasé al grupo para que puedan descargar y ver que esa normativa va a entrar en vigencia el año 2022. Entonces, eso es como una información reciente que necesitábamos conocer, ¿no? Si no hay más comentarios, entonces vamos a cerrar la sesión acá. Licenciado, buenas noches. ¿Quién habla? De Lucero le habla Lick. Adelante, Lucero, te escuchamos. Disculpe, ¿podría repetir las auditorías que dijo que va a entrar al examen? Ya. Auditoría operacional. Auditoría a los sistemas de administración. Auditoría especial, o como se denomina ya ves, auditoría de cumplimiento, el año 2022. Auditoría interna y auditoría a los proyectos de inversión pública. Son 5 temas, del tema 6 al tema 10. El tema 11 que vamos a llevar adelante después del examen, inmediatamente después, serán 2 clases, después entramos ya al taller. El taller que nos va a tomar casi 4 semanas, 3 semanas, por lo menos va a ser eso mínimamente. Tenemos que trabajar contra el tiempo. Bueno,